Agentes de Cambio, un espacio de Ideas Labs para el análisis de soluciones de impacto. Buenos días, mi nombre es Luis Doría, soy presidente de Ideas Labs, un laboratorio de innovación social, política y regulatoria. Hoy vamos a hablar sobre un tema que bueno, ha despertado mucho interés, ¿verdad? Se habla bastante, pero quizás muchas personas no están al tanto de qué realmente, ¿verdad? O sea, es la agenda que tiene que ver con las ciudades inteligentes. O sea, ¿por qué hace sentido trabajar en el tema de Smart Cities? ¿Cuál es el rol que deben jugar los distintos actores de la sociedad, el gobierno, la sociedad civil, los nuevos ciudadanos, ¿verdad? Entonces, para digamos, entender un poco acerca de lo que está pasando en el mundo en estos temas, de cuáles son las tendencias, qué podemos hacer, ¿verdad? Para acelerar la adopción de estas tecnologías que nos cambian la vida. Hemos invitado hoy a Lucía Bellocchio. Ella es argentina, es consultora internacional en estos temas, está basada en la ciudad de Londres. Así que muchísimas gracias, Lucía, por acompañarnos en este espacio de Agentes de Cambio. Hola Luis, bueno, un placer acompañarlos y aprovecho a saludar a toda tu audiencia. Una alegría poder estar compartiendo un tema que me apasiona, como lo son las ciudades inteligentes o smart cities, y bueno, poder indagar y profundizar un poco de qué se trata este concepto. Sí, tal vez, Lucía, muy brevemente, decimos un poco acerca ¿no? de tu perfil, cómo comenzaste a trabajar en este tema, desde dónde estás colaborando. Claro, por supuesto. Bueno, yo en primer lugar, bueno, soy fundadora y directora de Trend Smart Cities, que es una consultora especializada en el desarrollo y en el acompañamiento a empresas, a gobiernos, a inversores, a startups y emprendedores en el desarrollo de proyectos, de iniciativas que tienen un enfoque Smart City. Soy también la directora de la diplomatura en Smart Cities de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Este es un lindísimo proyecto que empezó ya hace más de 5 años, cuando no era no estaba tan de moda hablar de ciudades inteligentes, o no era tan frecuente como lo es hoy. Fuimos una de las primeras ofertas académicas que hubo de habla hispana sobre este tema. Soy de formación abogada, he estudiado en la Universidad de Buenos Aires, me he especializado después fuera de la Argentina sobre innovación, tecnologías, gestión urbana, Big Data, y bueno, y siempre digo que soy una exploradora de la vida urbana. He tenido la posibilidad de visitar muchísimas ciudades y también de vivir en 6 países diferentes. Entonces eso también me ha permitido explorar cómo diferentes culturas se adaptan de diferente forma, o adoptan de diferente forma algunas tecnologías, cómo se mueven las ciudades y las personas dentro de las ciudades. Así que estoy muy contenta hoy de poder estar dedicándome 100% y haber dejado a un lado mi carrera de abogada para ayudar a que nuestras ciudades sean lugares, como siempre digo, más inteligentes, pero también mucho más sostenibles y mucho más humanos. Magnífico y en serio que bueno tenerte por acá para hablarnos de estos temas. Tal vez ya como para entrar en materia, contanos, o sea, ¿qué es un Smart City? O sea, ¿cómo es diferente un Smart City de una ciudad tradicional? Bueno, buenísima pregunta, y yo siempre comienzo intentando simplificar el concepto de ciudad inteligente. ¿Y por qué digo de simplificar? ¿No es cierto? Porque muchas veces tendemos a tener una noción, me animo a decir, imaginaria, ¿no es cierto?, de lo que es una ciudad inteligente. Tendemos a pensar que una Smart City es o una ciudad asiática, o se nos viene a la cabeza esas ciudades
despampanantes, con un montón de tecnologías de última, de vanguardia, y quizás tener una concepción de ese tipo nos aleja, y más en una realidad latinoamericana, del concepto de Smart City. Me gusta, por eso digo, simplificar el concepto diciendo que aspirar a hacer la transición de una gestión tradicional a una gestión inteligente de las ciudades es primero poner a la persona en el centro de desarrollo de proyectos, de políticas públicas, y claro, utilizando la innovación y la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, bajo esta concepción, no es poner a la tecnología en el centro, que es lo que muchas veces se tiende a pensar que una Smart City es tecnología, 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 cuando ahí creo que estamos perdiendo el foco principal, que es ver cómo con la tecnología, es decir, usando la tecnología como medio, como una herramienta, uno puede mejorar soluciones urbanas, optimizar las ciudades. Entonces creo que es pensar desde el problema urbano, social, que hoy las ciudades tienen, y cómo obviamente una herramienta tan poderosa como es la tecnología, que es mucho más accesible, que la tenemos mucho más, de una forma mucho más cercana hoy por hoy, cómo la podemos utilizar a nuestro favor para realmente mejorarle la vida a esa ciudadanía, y más hoy por hoy que las ciudades presentan, como siempre digo yo, un montón de batallas urbanas. Tenemos un montón de desafíos en las ciudades, temas habitacionales, temas de desempleo, temas de movilidad, temas de contaminación ambiental. Entonces, ¿cómo podemos hacer para pensar diferente, traer un mindset innovador desde la tecnología que nos permita hacerle frente a todas esas batallas urbanas? Entonces creo que la definición de lo que es una ciudad inteligente hoy merece ser resignificada. Quizás cuando este concepto comenzó, que se comenzó a hablar de lo que es una Smart City en los años 90, vino muy de la mano de las grandes empresas tecnológicas, donde el factor tecnológico fue el protagonista. Creo que hoy, con todos los desafíos que las ciudades tienen, después de haber pasado por la pandemia, y después de ver todas las necesidades que nosotros, las personas que vivimos y que elegimos cada vez más vivir en las ciudades, creo que hoy este concepto debe ser repensado desde un lado mucho más humano, y ese es siempre el enfoque que tanto desde la Escuela de Gobierno como desde Trend Smart Cities venimos trabajando, la escala humana de las ciudades. Perfecto. Sí, digamos, si voy entendiendo lo que me estás diciendo, entonces, o sea, la tecnología, por supuesto, tiene que jugar un rol importante, pero no es lo central. O sea, tal vez lo que es involucrar, ¿verdad?, a los distintos actores de la sociedad, incluyendo los ciudadanos, ¿verdad?, y hacer un mejor uso del conocimiento con un enfoque centrado en el ser humano. Tal vez esas son como las claves del éxito de los Smart Cities. Exactamente, exactamente, y hoy también es importante, digamos, pensándolo desde las políticas públicas, ver la posibilidad de que la incorporación de tecnologías, la gestión de la gestión urbana a través de las tecnologías nos permite recopilar un montón de datos, y nosotros como ciudadanos estamos generando datos todo el tiempo en nuestras ciudades. Las ciudades recopilan una enorme cantidad de datos, y entonces es ver también cómo esta gestión inteligente hace que los gobiernos, que los decisores públicos puedan comenzar a tomar decisiones a partir de esos datos que generamos. Entonces, digo siempre, reducir un poco la discrecionalidad, ¿no?, de la administración, y poder empezar a capturar todos estos datos que las ciudades y los ciudadanos nos dan, y empezar a tomar políticas públicas que sean basadas en datos, que sean basadas en evidencia. Y creo que ahí
vamos a una de las claves cuando hablamos de esta gestión inteligente de las ciudades, ¿no es cierto?, desde el lado del gobierno, pero cómo también toda esta información que hoy tenemos disponible, y cada vez las ciudades tienen más datos, por ejemplo, en tiempo real, cómo nosotros como ciudadanos nos podemos beneficiar, ¿no?, de toda esa información. Quizás antes no contábamos con la información del transporte, quizás antes no contábamos con la información de cómo está la ruta desde mi casa hacia el trabajo, ¿no es cierto? Hoy tenemos toda esa información disponible, entonces nosotros como ciudadanos nos podemos beneficiar de esta gestión también basada en datos de la ciudad, y creo que ese es un punto también muy importante a tener en cuenta. Sí, tal vez entonces dos preguntas, digamos, concretas, ¿verdad? Porque nos parece que es claro que es deseable, ¿verdad?, moverse en esta dirección. Número uno, o sea, no sé si pudieras compartir con nosotros algunos ejemplos de lo que vos consideras que sean smart cities, que sean modelos, ¿verdad?, alrededor del mundo, ¿verdad? Como, vean, o sea, las posibilidades que hay de que nosotros que estamos acá, ¿verdad?, en una situación, ciudad no inteligente, ¿verdad?, podamos aspirar, digamos, a ver lo que tiene alguien que está haciendo algo interesante. Y después, tal vez, después de esos ejemplos, podrías mencionar cuál es la ruta, ¿verdad?, más o menos que hay que seguir, cuál es el rol que tienen que jugar los distintos actores en la sociedad, o sea, qué debe hacer el Estado, el gobierno central, cuál es el rol que deben jugar los gobiernos locales, no sé, las ONGs, sociedad civil, el ciudadano común. Entonces, si querés, entremos por ahí. Dale, buenísimo. Bueno, yendo a la primera cuestión, creo que es importante cuando uno habla de ciudad inteligente comenzar a hablar de lo que es un enfoque de ciudad inteligente. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando hablamos de un enfoque Smart City es empezar a ver cómo todas las organizaciones, todas las partes que hacen a una ciudad pueden comenzar a aplicar un enfoque Smart. ¿Y esto qué quiere decir? Ver cómo podemos hacer esa transición hacia una gestión, hacia una administración inteligente. Y esto me parece muy importante porque muchas veces tendemos a pensar que hablamos de ciudad inteligente y como que se diluyen un poco las responsabilidades de a quién le corresponde. Y para que una ciudad realmente sea inteligente, todos los sectores tienen que actuar en consonancia. Entonces, el aplicar un enfoque Smart City es, bueno, ¿cómo hago para que las autopistas sean autopistas inteligentes? Para que las universidades actúen bajo una lógica de Smart City, para que los hospitales sean hospitales inteligentes, para que la educación sea inteligente, para que el ciudadano sea inteligente, porque también de nada vale que la ciudad invierta un montón en tecnologías y después la ciudadanía no sabe interactuar con esa tecnología. Entonces, es importante, digamos, aplicar este enfoque Smart City a cada una de nuestras organizaciones, o sea, cómo yo en mi trabajo puedo aplicar un enfoque Smart City, cómo puedo aplicar un mindset innovador para pasar a hacer las cosas de una forma diferente a cómo las estaba haciendo. Entonces creo que ese es el, digamos, el primer factor para abordar el tema. Y cuando vemos en algunas ciudades que son referencias en esta cuestión, vemos también la priorización de algunos de los ejes que tratamos en lo que sería el marco teórico de las Smart Cities, ¿no es cierto? ¿Y qué quiero decir con esto? Que hablar de una Smart City implica hablar de gobernanza inteligente, implica hablar de sostenibilidad, implica hablar de ir hacia un modelo de economía inteligente, implica hablar de una movilidad inteligente, de una calidad de vida inteligente y de una ciudadanía inteligente. Entonces digo, tenemos dentro de lo que es el marco o el paraguas Smart City diferentes ejes, diferentes dimensiones. Y hay ciudades que supieron muy bien decir, bueno, esta va a ser nuestra bandera. Entonces son ciudades que se hicieron un camino, por ejemplo, bueno, yo tengo una movilidad inteligente y han invertido en cuestiones de movilidad. Otras que
han tomado el factor de la sostenibilidad y han hecho bandera en esa cuestión. Entonces, podemos, por supuesto, acá mencionar las ciudades que aparecen siempre en los rankings de ciudades inteligentes como las ciudades más inteligentes del mundo, y entonces si nos basamos en el ranking de Cities in Motion, que es uno de los más conocidos en la materia, podemos nombrar a Londres, a París, a New York, en temas de sostenibilidad. Por ejemplo, Londres se viene destacando mucho en lo que son políticas públicas para hacer que, por ejemplo, París sea una ciudad verde, que sea una referencia en cuanto a sostenibilidad. Vemos aquí en Londres una política pública de datos que es reconocida también a nivel mundial. Entonces digo, basándonos en los rankings, podemos mencionar algunas ciudades que suelen ser referencia. Cuando vemos en Latinoamérica, vemos que en estos rankings, por ejemplo, la ciudad de Santiago es una ciudad que es referencia en términos de Smart City, y ellos tienen y vienen trabajando ya hace varios años en una estrategia de Smart City que se llama C Santiago, es decir, que lo han planteado como una política pública, como algo de largo plazo. Entonces tienen una estrategia de 10 años de, ok, cuáles son las acciones que van a hacer en concreto y hacia qué dirección queremos ir en este aspecto. Ciudades como Curitiba, en Brasil, se destacan también mucho en lo que es planificación urbana, en lo que es fomentar todo el ecosistema emprendedor local. En estos temas se han destacado mucho en la sostenibilidad, vienen recibiendo también mucha financiación internacional para desarrollar proyectos de este tipo. La ciudad de Buenos Aires también es un ejemplo en lo que es la utilización de datos para tomar decisiones. En el último tiempo han desarrollado un chatbot para generar cierta cercanía con el ciudadano y poder brindar diferentes servicios, diferente información. Entonces, digo, esta claramente es una agenda que es global, cada vez más ciudades están mirando hacia este lado, quizás llamándolo Smart City, quizás llamándolo ciudad digital, quizás haciendo más hincapié en la agenda sostenible, pero cuando vemos esa agenda sostenible, por ejemplo, tiene elementos tecnológicos para escalar esas soluciones, entonces vemos cómo claramente hay muchas iniciativas y hay muchas ciudades que están haciendo hincapié en estos temas. Por ejemplo, en España, Santander fue una de las primeras ciudades que ha levantado la mano a todos los proyectos de la Unión Europea para testear diferentes tecnologías. En Bogotá vemos el caso de la semaforización inteligente, que también es un caso que se menciona mucho, la ciudad de Río de Janeiro con su centro de operaciones que ha sido referencia, y donde la ciudadanía participa reportando si hubo una inundación en algún barrio, si hubo algún incidente. Entonces, digamos, este es un camino que claramente las ciudades ya están transitando, y yendo hacia la segunda pregunta que me hacías, es, bueno, acá claramente este es un tema que necesita este entrelazado entre varios sectores de la sociedad. Pensar que el desarrollo de una Smart City le corresponde solo al gobierno es partir de un error, porque desde ya que el sector público tiene, y es importante porque tiene la decisión política de ir hacia una estrategia de Smart City, entonces es importante que hoy quienes toman decisiones, y más que nada en las agendas locales, es decir, en los gobiernos municipales, estén, digamos, estén conscientes de esta agenda, de los desafíos que hay, de las herramientas que hoy hay
en este sentido. Las ciudades creo que cada vez más se están visibilizando la importancia de tener una estrategia Smart City y de no tener proyectos por separado, que muchas veces es lo que pasa. Bueno, sí, tengo un proyecto de alfabetización digital, otro de movilidad eléctrica, y todos estos proyectos ninguno conversan entre sí, y creo que hoy ya las ciudades están pasando un estadio de pensar en una estrategia global, integral, de ciudad inteligente, y entonces en este sentido creo que es muy importante ver cómo el sector público, que es quien tiene la decisión política de incentivar, de fomentar esta agenda, tiene un rol principal, pero debe necesariamente tener una conversación, un diálogo fluido con el sector privado, que es quien muchas veces ya tiene toda la capacidad de innovación, o que muchas veces ya tiene algunas soluciones que pueden ayudar en esta gestión urbana. Incorporar, digamos, o generar este ecosistema local, ¿no es cierto? Siempre hay, por ejemplo, muchas startups, muchos emprendedores, mucha gente con buenas ideas para ayudar, o ideas que tienen impacto en nuestras ciudades, y es, bueno, también ver cómo hacemos para ayudar y fomentar todo ese ecosistema emprendedor que también hace mover, ¿no es cierto?, la economía de las ciudades, traer a universidades, a espacios de discusión, de debate, ONGs, que ayudan a claramente enriquecer todas estas propuestas. Entonces, hablamos de esta cooperación entre sector público, sector privado, tercer sector, y personas. Hoy en lo que es Smart Cities estamos hablando de las cooperaciones o de las alianzas triple P, público, privado, personas. Es necesario en todas estas proyectos e iniciativas incorporar y hacer parte a la ciudadanía, porque ellos son los que directa o indirectamente se ven beneficiados o impactados con este tipo de soluciones de ciudad inteligente. Entonces es muy importante hacerlos parte desde el inicio, y creo que hay que romper, soy una convencida de que hay que romper con esa idea de que la construcción, el diseño, la planificación de las ciudades es un tema de arquitectos y de urbanistas, y siempre digo con mucho respeto a todos mis amigos y amigas que han estudiado esa profesión, pero el hacer ciudad es algo que nos compete a todos, al sector público, al sector privado, nosotros mismos como ciudadanos, independientemente de cuál sea nuestro background, sea que seamos abogados, que las ciudades nos necesitan a todos, abogados, arquitectos, urbanistas, especialistas en tecnología, especialistas en ambiente, antropólogos, sociólogos. Las ciudades son fenómenos tan complejos que hoy más que nunca requieren que todas estas soluciones realmente sean pensadas de una forma multidisciplinaria. Magnífico. Bueno, nos estamos como quedando sin tiempo y se nos quedaron algunos temas sobre la mesa. Ahí me contabas en una conversación previa que estás trabajando en un libro acerca de cómo conectan, digamos, estas tendencias y estas tecnologías con el metaverso, ¿verdad? Algo súper novedoso, y estoy seguro, digamos, que habría mucho interés. Y también me parece como interesante tal vez dar ahí como una primicia de que vamos a estar colaborando tanto con vos, Lucía, como con la Universidad Austral, para traer un programa a Costa Rica que se va a llamar, es un programa sobre liderazgo para el cambio, un programa que duraría unos 4 meses, y dentro de este programa pues se incluirían, ¿no? Estarían bien representados estos temas de Smart Cities, había módulos específicos que tratan varios de los puntos que has tocado. Entonces, tal vez como brevemente cerrar con algo sobre estos temas. Por supuesto. Bueno,
Es verdad, así que ojalá que podamos tener a muchos de ustedes, a muchos de los que nos estén mirando en este programa, que sin dudas va a ser sumamente interesante y vamos a estar tratando todos estos temas que están en la agenda de hoy, que necesitamos, independientemente de la industria en la que trabajemos, estar mirando todas estas tendencias que están pasando desde cuestiones de liderazgo, cuestiones de gobernanza, cuestiones de tecnología, innovación. Y en concreto mencionabas esto el metaverso, y entonces vemos muchas cosas que realmente están pasando hoy. Empezamos a hablar de, no sé, de tierras virtuales, de bienes virtuales, de arte digital. Entonces vemos cómo cada vez más tenemos que estar abiertos a desaprender algunas cosas y aprender nuevos temas, porque el mundo y las tecnologías y la innovación va de una forma muy rápida, y también esto representa una oportunidad, ¿no es cierto? Una oportunidad para las diferentes industrias, para oportunidades de negocio, oportunidades en lo educativo. Entonces tenemos que realmente estar mirando todas estos nuevos temas que están apareciendo. El metaverso sin dudas es uno de ellos, y nos invita un poco a atraer la imaginación, la creatividad, y adelantarnos algunos años. Ya grandes empresas están y tienen sus áreas donde miran el futuro, donde miran las tendencias de lo que está pasando, justamente para adelantarse y para prepararse a cómo vamos a interactuar, cómo nos vamos a mover en los próximos años, cómo vamos a trabajar, a educarnos. El metaverso viene hoy en ese sentido con un montón de novedades: realidad virtual, realidad aumentada. Aquí en Londres ya estamos viendo muchos indicios de todos estos temas. Yo hace un ratito miraba y ya hay búsquedas laborales en concreto sobre todos estos temas. Entonces creo que también representan todas estas temáticas oportunidades, y que nosotros como profesionales tenemos que estar a la altura, preparándonos y conociendo de qué se trata todos estos temas. Así que bueno, no digo más, porque los invito a que se sumen a este programa, y ahí sí podamos profundizar en todas estas temáticas. Bueno, buenísimo, Lucía Bellocchio, experta y consultora internacional en temas de Smart Cities, y además nuestro partner desde la Universidad Austral para el programa de liderazgo para el cambio, que les vamos a estar compartiendo información próximamente. Entonces, muchísimas gracias otra vez, Lucía, un gusto tenerte por acá. No, por favor, Luis, un placer enorme haber conversado contigo, y bueno, y espero entonces a muchos de los que nos estén viendo verlos en el programa que estaremos haciendo en conjunto. Un saludo enorme para todos.